Si no leen o me dicen, por ejemplo, he leído pero no le he entendido, ¿no? O digamos, más o menos he leído, no he leído, ¿no? Entonces tenemos que leerlos. Y saben ustedes que prácticamente la participación cuenta como un examen de recuperación, ¿no? Y también les va a contar, no hemos leído, en vano era, parece que mentira estaba hablando, ya más o menos están viendo que en serio estoy hablando. Y de ustedes es también en serio, hay que leerlo, ¿ya? Yo sé que hemos perdido el hábito, todo, pero sin lectura no lo vamos a poder hacer. Hemos definido ya la anterior vez que es auditoría y ahí estaban los criterios establecidos. Y esos criterios establecidos los tengo que necesariamente conocer. Entonces, en este tema vamos a mencionar ellos, pero no vamos a irnos pasando estudiando esas normas, porque se supone que ya han visto y aquello que es de este año vamos a ir llevando durante toda la gestión, pero si leen las normas, les va a ser más llevadero y no van a tener inconveniente alguno, ¿ya? Empecemos, dicho eso, vamos a empezar con la parte de aquello que dominan ustedes. A ver, voy a ya anotarme. Me van a decir si conocen o no conocen, ¿ya? Aduana. Presente. No, aquí. Principios de contabilidad. 3. ¿Conoce o no conoce? Me dice nomás que no conoce. No, licenciado, no conozco. Ay, Ya. disculpa. Alave. No hay problema. Tu nota nomás es la que se va a afectar. Alave Flores. Licenciado, buen día. ¿Conoce o no? Sí, licenciado. Ya, pues ya, 3. Nada. Alave Ramos. Presente, licenciado. ¿Sabe o no? Ya sabes la pregunta. La verdad no, licenciado. A dos, o sea, hacen una monografía y ya pueden tener el título. Y no conozco los principios de contabilidad generalmente aceptados. Inclusive los que han ido respondiendo de alguna manera, ¿no? Desconocen los otros, pero por lo menos ahí ya se nota que existe la predisposición de conocer estas normas, ¿ya? En la norma de contabilidad 1 están precisamente esos principios de contabilidad generalmente aceptados, que prácticamente están registrados en las operaciones contables. Lo que nosotros tenemos que decir lo siguiente: cualquier aspecto que haga en la contabilidad, un asiento, la parte del resumen en los estados financieros, la presentación en los estados financieros, todo está en la parte de las normas, ¿ya? Por ejemplo, algunos aspectos simplemente les voy a ir mencionando, ¿de acuerdo? De lo que he ido preguntando, por ejemplo, a uno de sus compañeros de ejercicio le decía ejemplo. Es el ejemplo del ejercicio es que cada año necesariamente se tiene que cerrar los estados financieros y ahí tenemos para las comerciales el 31 de diciembre, para las industriales el 31 de marzo, para las mineras el 30 de septiembre. Esos son ejercicios y se tienen que medir los resultados de tiempo en tiempo que sean iguales unos con otros para que sean comparables. Y también hay que presentar información comparativa. Y esa información comparativa tiene que estar reexpresado para efectos de comparación, norma de contabilidad número 3. Todos esos elementos, miren, o sea, el registro de cada asiento de ajuste que ustedes han hecho por depreciación acumulada, por ajuste por inflación, por la parte del ajuste global del patrimonio o cualquier otra situación de cambio patrimonial, ha tenido que estar respaldado en normas. No hay un solo asiento que no esté basado en una norma. Mínimo, cualquier operación que pareciera que no. A ver, ustedes den ejemplo. Díganme qué asiento ustedes creen que no está relacionado con una norma. A ver, cualquiera, manifieste. Un asiento contable. Pero ya vas a perder el tiempo.
Nadie tiene la oportunidad de preguntar. Vamos, vamos, muchachos. O si no, borre de canto otra vez. No, pues. Todas las normas estarían, licenciado. Te digo todo, No, no, cualquiera que lo... o sea, dígame usted, digamos, en este asiento, ¿qué normas se utiliza? O sea, cualquiera, usted invéntese, piense en el más difícil, ¿no? Hay que matarle aquí al licenciado porque a ver si nos responden este asiento. Sí, piensen ustedes malévolamente. Devolución sobre Podría compras, ser, ¿viste? licenciado. ¿Cuál? Devolución sobre compras. Devolución sobre compras. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Varias normas. Primero, para la devolución sobre compras, tengo que considerar la ley 843 y su decreto reglamentario, necesariamente, ¿ya? Las dos. Tengo que considerar además la resolución normativa de directorio del nuevo sistema de facturación. En cada periodo existe un sistema de facturación. La devolución de compras, ustedes saben hacerlo en asiento contable, pero si les digo cómo se otorga o cómo se emite la factura, no saben. Y entonces tengo que acudir a la normativa de directorio. Ahora, en cuanto a lo que son los principios de contabilidad, ahí está la objetividad, ¿no? Demostrar realmente las operaciones que han ocurrido dentro de la empresa, tal cual han sucedido. Y si devuelvo las mercaderías, obviamente va a estar dentro de este marco la consideración de este principio, ¿no? Entonces, en la parte de lo que es la devolución también tengo que ver la parte de la generación en la declaración de impuestos. Norma referida a lo que es el impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Cuánto es la No dice. alícuota impuesto al valor agregado? 12.5%, dice. Para Barco, No, 12.5%. Dani, Mamani Lima, Daniela debe ser, ¿no? Mamani sí. Lima, Daniela, Sí, licenciado. la alícuota del impuesto al valor agregado. Vale. No recuerdo, lice. Alison Colque, Licenciado, alícuota. el 13%. ¿Quién te ha dicho Dice, eso? me he equivocado. Es el 25% del IVA. Ay, Marcelo, hubiera sido mejor que te mantengas calladito nomás. Alison, ¿cómo Licenciado. es? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? No me equivoco. Ay, ¿Te has equivocado? sí. ¿Cuánto es? No, es el 13%. ¿Quién te ha dicho? Nadie. O he leído en los libros. En los libros. Sí. No es así. Si más no me equivoco, creo que hay dos alícuotas, la efectiva y la ¿Cuál es la general. efectiva? Ay, no sé, Lidia. Me ha hecho confundir.
A ver, estos son los elementos que yo les saco. Mira, la pregunta es sencilla y la respuesta también es el 13%. ¿No ve? ¿Qué ha dicho Alison? Pero me han dicho, ¿quién te ha dicho? Ya no sabe de dónde agarrarse, ¿no? O como Marcelo, el 25% del IUE, no sé con quién se habrá soñado, y del 12.5, no sé de dónde ha sacado también, ni idea tengo. Pero esos son las alícuotas. En realidad, la alícuota que hay en devolución de compras es el 13%, ¿sí? Que corresponde al impuesto al valor agregado. ¿Ya? Y eso precisamente está establecido en la ley 843, texto ordenado, porque el original dice 10%, ¿no? Entonces vean ustedes, o sea, acá cuando te dicen, a ver, ¿y quién te ha dicho? Ah, no, eso está en la ley 843, ¿quiere que le muestre? Esa es la parte normativa y en ese asiento a ver cuántos criterios establecidos participan. O sea, ustedes, claro, se han ido aprendiendo, pero el mayor problema que nosotros tenemos en la formación, lamentablemente en la contabilidad, pensamos aquello que nos han dicho, la contabilidad es mecánica. Fácil, si es mecánico vas a poder estudiar la carrera de contaduría y vas a poder ser contadora. Una falsedad increíble, total, cuando en realidad la base contable es todo técnico y es todo normativo. Porque si no fuera así, cada uno de nosotros haría un poncho de la contabilidad. Unos consideran 5%, otros consideran 10%, 20%, etcétera. Al final, ¿no? Todos tuviéramos razón si es que no existiera una norma, porque creo que es así, ¿no? Exactamente, en todo siempre va a haber norma. Ahora, por ejemplo, papel aguanta todo. En la auditoría eso no hay, ¿ya? ¿Qué pasa si esa devolución lo hago el mismo mes? ¿Qué pasa si lo hago después? Bueno, hay ahí ya distintas consideraciones. En el mismo mes hay dos posibilidades. Uno es anular la factura y revertir la operación. No ha pasado nada, ¿no? Todo tal cual. Me he equivocado, le he anulado, listo. Para ambos, devolveré la mercadería. Pero si ya es cuando he declarado el libro de compras y ventas IVA, el que me ha vendido ya ha declarado su libro de ventas. Yo ya he declarado mi libro de compras y estoy aceptando la devolución. Ahí tengo que generar la nota fiscal. La facturita no es igualito que como nosotros conocemos, es de dos partes. Tiene que estar la primera de la operación original y la segunda de la segunda operación de devolución, ¿no? Miren ustedes, eso por ejemplo que es lo real, no conozco y esa es la limitación principal que nosotros tenemos. En gestiones anteriores en la materia, esperemos que haya presencial porque ahí sí van a ustedes a hacer el trabajo, hacían la contabilidad más o menos real, ¿no? Como no tenemos información, se conformaba equipos y esos equipos hacían su contabilidad. Pueden ir viendo en el gabinete de contabilidad y auditoría, ahí están esos trabajos. Ahí decían recién sus compañeros, recién he aprendido algo la contabilidad. Ahora sí puedo por lo menos hacer el libro de compras, el libro de ventas, saber qué cosas lo respaldan. Entonces, qué importante es conocer la parte normativa, porque como auditores van a estar sujetos a aquello que acabo de decir cuánto es el 13%, ¿quién te ha dicho? O como Alison decía, ya me he hecho confundir, licenciado. Claro, cuando yo no tengo esa formación específica como auditor, me van a ver al frente a mí. Yo como gerente les voy a decir, ¿y de dónde has inventado? Está clarito, si quiere le muestro. No, no, con Alison hay que tener cuidado, esta conoce las normas, ¿no? Entonces, a eso me voy específicamente. Entonces, cualquier operación que ustedes han aprendido de manera mecánica está sustentado en normas, en principios.
Y nosotros como auditores lo que hacemos es decir, está mal registrada la devolución. ¿Por qué lo dices? Aquí está la norma. La deficiencia, el hallazgo va a identificar claramente qué norma se está vulnerando y por qué no debería ser así, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender. Pero aquí el hecho específico que quiero que ustedes vayan grabando, ¿ya? Es básicamente que debo conocer las normas de contabilidad como esencial para la materia. Para las otras auditorías serán otras ya también, ¿ya? Pero para la materia necesito repasar, así los voy a decir, aunque el término correcto debía ser estudien ahora ya, en serio es, los principios de contabilidad generalmente aceptados, que está en la norma de contabilidad número 1. También vea el tratamiento contable de hechos posteriores. Una pregunta sencillita a Brian Apaz, a ver. ¿Dónde se consideran los hechos posteriores? ¿Dónde? No sabría conozco la decirles. norma. ¿Ah? Brian. No sabría decir, dice. No sabes decir, ¿no? Ya bueno, ya por eso le estoy diciendo, ya ves, no hay que ser muy adivino como para ya encontrarles, ¿no? Los hechos posteriores deben estar en la nota a los estados financieros. Y esta norma me dice qué elementos o qué aspectos deben figurar en los hechos posteriores. Los estados financieros a moneda constante, ¿quién no conoce esto? Pero hasta en esto tenemos falencias. Van a leer esta norma y esta norma no solo se refiere al AITB, se refiere a otros resultados más. Pero ojo, esos resultados están eliminados con un decreto supremo. El decreto supremo aprueba la vigencia de la norma número 3 y desecha el numeral número 6 dentro de estas normas de contabilidad número 3. Por eso es que solamente pareciera que esta norma trata del ajuste por inflación y tendencia de bienes, porque el resto no es aceptado por el Estado boliviano. ¿Se dan cuenta? Y por eso es difícil cambiar estas normas, porque están legalizadas, ¿no? Lamentablemente. La norma de contabilidad número 4, revalorización técnica de activos fijos. ¿Ya? Esa es otra de las normas que tenemos ahí. Y pregunta a Saraí Condarco Choque, que no quiere mostrarse, no sé qué, el techo nomás vemos. Saraí, ¿estás por ahí? Sí, Lice. Me escucho. Por fin, le hemos visto. ¿En qué cuentas se aplica la revalorización técnica? Ay, no, la verdad, me he olvidado, Lice. ¿Cómo se va a olvidar? Fácil es la pregunta, al menos. La pregunta demasiado fácil. Valeria Villanueva. No recuerdo muy bien, licenciado. Oye, qué grave, ya tampoco, ya estamos exagerando, ¿no? Es mejor decir ya que no sé nada, ya, listo. Tampoco así, pues, yo voy a aplazarse a todo el 4 de 1 ya también así. Jacqueline Catari, a ver, ojalá salve. ¿En qué cuenta se aplica la revalorización técnica? No, licenciado. A ver, alguien que pueda decir del 4 de 1. Licenciado, ¿no sería aquellas cuentas que al final de gestión se les tiene que actualizar o depreciar? No, pero ¿qué cuentas? Capital, inventario final, activos fijos. A ver, algo claro que por eso, o sea, ya, primero, bueno, ya, con esto ratificadísimo que ni por la tapa lo han visto las normas de contabilidad. Pero
hay que ser pues un poquito también ya, hasta, como les digo, hay que aprovechar de lo que estamos viendo, ¿no? Inteligentes para responder. Yo les he dicho esto, mira, a ver. ¿En qué cuentas se aplica la revalorización técnica? Está ahí, se nota en el subrayado, ¿no? La respuesta en las cuentas de activos fijos. O si no quiero decir activos fijos porque está escrito muebles y enseres, vehículo, edificios, maquinaria, equipo, cualquier cuenta. Ahí está la respuesta. ¿En qué aplicamos la revalorización técnica? En cuentas del activo fijo o las cuentas que tiene el activo fijo, ya les acabo de mencionar. Entonces ya tampoco seamos así, no, no sé nada ya y no pueda ni siquiera terminar de leer la norma de contabilidad. ¿Ya? Pero de todas maneras ya totalmente ratificado de que hay que leer estas normas. Los principios de contabilidad minera, ustedes ya han llevado el año pasado. O sea que esta norma han tenido que necesariamente verlo, estos principios. Son diferentes en algunas circunstancias a los principios de contabilidad que son para todas las empresas. Tiene sus particularidades. Y que en nuestro departamento, esto debo conocer porque si voy a trabajar en Oruro por ahí, es más probable que me encuentre con una empresa relacionada con una industria minera. La norma de contabilidad número 6, la más cortita, el tratamiento contable de las diferencias de cambio y el mantenimiento de valor. Y que me dice que específicamente debo aplicarlo cuando existen distintos tipos de cambio en una moneda y se generan diferencias en la aplicación de los mismos. O también el mantenimiento de valor cuando hay cláusulas en relación a mantener algún monto económico de boliviano bajo una base, como puede ser el mantenimiento de valor en función a las UFBs o en función al tipo de cambio de la moneda extranjera. La norma de contabilidad número 7 me habla de la evaluación de inversiones financieras y permanentes que se tienen en empresas, siempre y cuando esta sea una mayoría, significa 50% más uno, en cuanto a su evaluación. Pero en cuanto al tratamiento del registro contable, me habla de todas aquellas que están dentro del mercado de valores. ¿Cómo debo registrarlo? ¿Cómo debo tratar las diferencias negativas y positivas? Está dentro de esta norma el tratamiento. Tenemos la norma de contabilidad número 8, que me habla de las reglas para consolidar los estados financieros cuando se trabajan con matrices y sucursales principalmente. La norma de contabilidad número 9, que me habla de lo que es las normas de contabilidad para la industria petrolera. Esto no quiere decir que como estoy de Oruro y aquí no hay esta industria, no tengo que aplicarlo. También tengo que ir aplicando. La norma de contabilidad número 10, que me habla del tratamiento contable de los arrendamientos, ¿no? Esto es básicamente en cualquier empresa que arrendan la parte de sus activos para el funcionamiento. Y en muchos casos es más conveniente que tener su propia maquinaria y equipo. ¿Ya? La parte de la información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros está en la norma de contabilidad número 11, que es muy importante para presentar los estados financieros. Habla de la parte de los estados de cuenta y también de lo que debe tener la parte de la nota de los estados financieros. La norma de contabilidad número 12 me habla de lo que es el tratamiento contable de las operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio. Esto normalmente solo es aplicable en aquellas empresas extranjeras que trabajan como sucursales en Bolivia
y cuyas centrales están en otro país donde tienen otro tipo de monedas. O como en la Argentina, cuando el dólar tiene 4 tipos de cambio, ¿no? Uno en el mercado formal y otro en el mercado negro, ambos reconocidos legalmente. O la norma de contabilidad número 13, que me habla de los cambios contables y de su exposición. O la norma de contabilidad número 14, que se refiere a las políticas contables, su exposición y su revelación. Pregunta para alguien que está en los participantes. Vamos a hablar de Juana Mamani Plata. Joana, ¿no? Juana, Aquí. ¿dónde se presentan las políticas contables? ¿En qué estado básico? No sabría decir. Pamela Martínez. Lice, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Fuerte y claro. Podría ser cuando hacemos las declaraciones. ¿No? ¿Dónde? ¿En qué documento? Fabiola Chino. No sabría decirle, licenciado. A ver, alguien para borrar su participación. Aquí se les ha borrado casi a todos. A ver, alguien que me pueda decir dónde se incluyen estos para considerarlo como respondido. Licenciado, en las notas a los estados financieros. Brenda Leni, ¿no? Sí, licenciado. ¿Ah? ¿Qué apellidos? Cruz Calle. Cruz Calidad. Borrate has salvado. Mira, era fácil, ¿no? Las políticas contables se presentan en la nota a los estados financieros. Y esta norma me habla qué políticas deben presentarse y cómo hacerlo precisamente en este estado básico que también se considera que son las notas a los estados financieros. ¿Sí? Miren, o sea, todas esas cosas lamentablemente, a veces por el tiempo, por cualquier circunstancia, no lo aprendemos. Ya todos nos concentramos en la contabilidad y pensamos que es hacer asientos mayores, balance de comprobación de sumas y saldos, ajustes y estados financieros, nada más. Cuando ya la contabilidad es mucho más allá y están precisamente en estas normas, ¿ya? Entonces, eso por favor, a leerlos. Como no han leído, para esto no hay tiempo. Finalmente tienen que sacar tiempo extra porque ya no es parte de la materia, sino de aquello que deberían de conocer. Vayamos, sigue avanzando y tenemos que hablar de estas normas de información financiera en convergencia a las normas internacionales. Esta tiene una historia, ¿ya? Desde el 2010 a la fecha. En 2010 todos los contadores públicos y auditores nos pusimos las pilas y dijimos, nosotros también estamos en el mundo globalizado y es necesario que todos a nivel mundial tengamos las mismas normas, ¿no? Y prácticamente hicimos hacer con apoyo del financiamiento del Banco Mundial las normas contables y de información financiera en convergencia a las normas internacionales. En otras palabras, hemos apropiado esas normas a la realidad nacional. Era suficiente con decir ya las normas internacionales entran y listo, ¿no? ¿Para qué hacer la convergencia también? Bueno, pero esa fue la idea específica. Sin embargo, o sea, esto tenía que aplicarse a partir de la gestión 2013. Es más, yo tengo muchas anécdotas de ello porque mi primer texto en auditoría saqué en la gestión 2012. Y ahí lo novedoso precisamente eran estas normas. A partir del 2013 entran, ¿no?, estas normas, muchachos.
¿no? Bien. ¿Qué ha pasado? Antecitos del 2013. El mismo Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad dice, no vamos a aplicar. Retiramos lo dicho. Se eliminan las resoluciones anteriores. No dan explicación mayor, simplemente dicen, bueno, no es oportuno, ¿no? Cuando ya habían hecho cursos de capacitación, hay trabajos, son así de gruesos, específicamente las normas. No sé si tengo acá para mostrarles. Sí, tengo aquí, les voy a mostrar. ¿Qué tal la norma? A ver, vamos a ver si se ve. Voy a mostrarles de manera adecuada. ¿Ven o no? Sí, licenciado. Bien, vamos a ver. Ahora. Mire, esta es la norma que se ha aprobado exactamente el 2010. ¿No? 2010 pueden ver ahí el año. Así de grueso es. A ver, ¿cuántas páginas tiene? 1250 páginas. ¿Han visto algún texto así? 1250 páginas. Colegio de Auditores de Bolivia, Proyecto BIT, FOMIN número AT, Convergencia Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría. El de auditoría es de 400 nomás, más cortito es. Este es el más largo, ¿ya? Ahora, ¿por qué les muestro esta situación? Porque tengo que comprender la realidad en la cual estamos específicamente, ¿ya? Sucede que esas 14 normas, que son poquitas, ¿no? A comparación de esto, imagínense, si hubiera estado vigente, les hubiera dicho, tienen que leer estas normas y me tienen que leer en 2 semanas, ¿no? Con lectura rápida tendría que ser 1250 páginas, así hubiera sido. Pero más bien se han salvado y solamente tienen que repasar las 14 normas, ¿ya? El gran problema que tenemos nosotros de nuestras normas de contabilidad es que esas normas, así como les mencionaba la norma número 3, está aprobado o considerado en disposiciones legales. O sea que el gobierno ha agarrado nuestras normas técnicas y lo ha legalizado, incluyendo como parte de sus disposiciones legales. Y entonces lo que ha dicho, o sea, no lo ha dicho así, en forma clara, esto es creación del licenciado Vilca, ¿no? Es más o menos la respuesta. Mira, pues cómo es caballeros, mira, no han podido leer 14 normas que debe ser unas 100 páginas y me van a decir que van a leer 1256 páginas, ¿no? O sea, una representación, digamos, del otro lado, de por qué no creen conveniente de que se apliquen estas normas, ¿no? Porque deberían ser también bien sanos, decir, qué bien, ya se están actualizando a nivel internacional, qué bien, adelante, vayan. ¿Qué cositas hay que cambiar? Nosotros vamos a hacerlo. Debería ser así, ¿no? Y principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Servicio de Impuestos Nacionales fueron los que dijeron, no, lo paramos esto ahí. Nosotros seguimos manteniendo esas 14 normas y si quieren puedan aplicar las NIF. Al final, ¿quién tiene la razón al momento de presentar los estados financieros? En Bolivia, pues el Servicio de Impuestos Nacionales. No hay otra. En Chile la realidad es distinta, miren. Impuestos Nacionales solo le interesa algunas cuentas y para eso norma. Y todo el resto hagan lo que quieran. Y entonces por eso aplican las normas internacionales para emitir los estados financieros, pero para efecto tributario tiene una información específica que debe respetar las NIF, pero que le interesa al Estado chileno, nada más. Pero a nosotros no. Tenemos una disposición totalmente legalizada. Entonces,
esa es un poco la parte de lo que es la respuesta, ¿no? Que hubiera dado en función o en consideración a mi persona, específicamente como les estoy manifestando, ¿ya? Otro de los componentes que ha involucrado también este aspecto es que, bueno, nosotros como tales nos quejamos mucho, ¿no? O sea, miren, al margen de que ha habido muchos cursos de capacitación para el 2010, en enero, en diciembre, los últimos días ya estábamos solicitando, por favor, no es posible que entren así de una estas normas, primero tenemos que capacitarnos, ¿cómo es posible que nos quieran obligar? Cuando ya estábamos presionados y cuando teníamos toda la gestión 2010 para capacitarnos. No es imposible. Como bolivianos siempre le encontramos la excusa, ¿no? Entonces también fue otro de los motivos para que no entren en vigencia y en la actualidad queden ahí, como en el caso mío, ¿no? Lo voy a colocar velitas, algo, pero sirve, ¿no? Para otras cosas, para interpretarlo también. Sirve, pero no sirve para aplicar en la contabilidad. Simplemente hay que aplicar esas 14 normas, ¿no? Qué afortunados somos, poquito hay que leer en cuanto a las normas se refiere, ¿ya? Entonces, en la actualidad estas normas siguen en suspenso. ¿Hasta cuándo? Ni idea, ¿no? Yo ya no puedo afirmar, como yo también me emocioné en el 2013, en la segunda edición he tenido que colocar en suspenso también, ¿no? En la actualidad pueden ver el texto, también hace referencia a ese aspecto, ¿no? Entonces, no hay que creerles ni al Consejo Técnico ni al gobierno en la implementación de las nuevas normas, ¿no? Sí han sido aplicados las siguientes. Posteriormente lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los estados financieros, la entidad para nuestra consideración, ¿no? Lo que hace el gerente mostrándonos una en el balance general, afirmaciones. Y estas afirmaciones es necesario que los memorice. Y básicamente estas afirmaciones se constituyen para el auditor en objetivos de auditoría. Si el gerente me está diciendo estas cosas que son afirmativas, si realmente esas afirmaciones son correctas o no, para decir si está bien o no los estados financieros. Entonces, en otras palabras, todos los principios, mire, mucha, cómo es la cosa, ¿no? Todos los principios, normas, etcétera, se concentran en estas 5 palabras. Si prácticamente yo internalizo estas 5 palabras y estoy pendiente siempre de si hay algún problema con estos, ¿no? Me voy a convertir como un brujo, ¿no? Como alguien que ya sabe lo que va a pasar mañana. Y alguien dice, ucha, ¿y vos cómo sabes? ¿De dónde te has enterado? ¿Quién te ha contado? No, simplemente he evaluado, he visto los estados financieros y sé que hay estos problemas. Qué tan sencillo es, ¿no? O sea, sin necesidad de ir a hurgar sus libros, etcétera, si tengo estos conceptos, puedo decir si los estados financieros están razonablemente o no. Claro que no voy a entrar al detalle, ¿no? Pero ya puedo darle una visión global. Simplemente por decirles una cosa. Si yo tengo la parte de la cuenta ventas y ahí abajo tengo la cuenta IT, puedo decir si todas las ventas han sido declaradas impositivamente o no. Con una operación aritmética. Ahí voy a ir viendo si están íntegros, si han sido considerados en la parte de los derechos, la existencia, la evaluación o la presentación. Automáticamente. Entonces, por eso es que acá los compañeros tienen que, pues, memorizar esto, pero no palabras nomás. Mejor si es una memoria a largo plazo, cuál es la de imagen, ¿no? Y también en las clases presenciales, acuérdense de esto, yo creo que vamos a volver algún rato siempre esta gestión a las clases presenciales. Esto vamos a repetir durante todo el año, ¿ya? Durante todo el año vamos a repetir. En cada tema vamos a repetir después de lo que es
Desde el tema, a ver, 1, 2, 3, 4, desde el tema 5 adelante vamos a repetir. Cada vez les voy a preguntar yo. Y normalmente yo pregunto, digo, ¿cuáles son las afirmaciones que hace la gerencia? Integridad, derecho y obligaciones, existencia, ocurrencia, evaluación, distribución, presentación y revelación. Ah, perfecto. ¿Cuáles son los objetivos de auditoría? Integridad, derecho y obligaciones, existencia, ocurrencia, evaluación, distribución, presentación y revelación. Ah, perfecto. Yo pregunto a 3 compañeros, al azar, no les digo quién quiere responder. Yo pregunto, 3, vos. Dime, ¿cuáles son las afirmaciones? Ay, licenciado, me ha olvidado. Vos, compañero. Ay, ¿cuál era? Integridad, ¿cuál más será? Aplazados. Todo el curso debe repetir estas 5 palabras en 5 planas, reglón seguido. Siguiente clase, otra vez. ¿Cuáles son los objetivos de auditoría? Otros 3 distintos. Otra vez. No responden, 20 páginas. Siguiente vez, no responden, 40 páginas. Ya empiezan a llorar todos ahí. Siguiente vez que no responden, le quieren sacudir a la persona que no ha respondido, porque ya corresponde 80 páginas, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder aprender esta parte, que no es mucho, son 5 afirmaciones? Y no quiero que se aprendan en orden, eso también le saca, ¿no? Integridad, no empieces de integridad, empieza de otro lado. Ay, no sé, me la sé con integridad, como el Padre Nuestro, ¿no? Si no empiezo por el principio, no sé. No, tiene que ser desde donde sea, tengo que entenderlo de esa manera, ¿ya? Ahora vamos a poner ejemplo de estas afirmaciones de algo que ustedes están familiarizados, de activos fijos. Imagínense, a ver, para que no sean muchos vehículos, ¿ya? La empresa tiene 5 vehículos, ¿de acuerdo? Cuando me dice vehículos 2 millones, en el balance así nomás aparece, ¿no ve? La cuenta vehículos, más allácito dice 2 millones. ¿Listo? Así, no dice nada más. Con decirme, anotarme eso, la empresa me está diciendo, esos vehículos que dice, si bien no está el número, y ahí está el monto de 2 millones, son mis 5 carros. Ah, integridad. Sus 5 carros, no tiene más, 5. Y sabes qué, eso que dice vehículos, 2 millones, me pertenecen, son de mi propiedad. Eso está afirmando. Y después dice, eso que dice vehículos en papel, 2 millones, si te sales de la puerta, ahí están parqueados en mi garaje, existen físicamente. No es que chajata uno, ahí están los 5, físicamente. Y después dice, esos vehículos, 2 millones, están representados en valores aceptados por norma. En otras palabras, correctamente valuados. Y sabes que eso que dice en papel, vehículos, 2 millones, son pues vehículos, no son mesas, no son edificios, no son tractores, es vehículos. Presentación y revelación. Entonces está afirmando, y en cada una de las cuentas, solamente el ejemplo, porque ustedes se ubiquen, se ha puesto vehículos. Pongamos uno de gastos, por ejemplo. Sueldos y salarios, 3 millones. Ah, los sueldos y salarios son 3 millones por los 12 meses del año y de todo mi personal. No puedo decir en ese caso son derechos, ¿no? Son obligación de la empresa pagarlos, porque son funcionarios y porque además es recibido el servicio o la mano de obra de ellos. Ha ocurrido la operación, ha pasado el mes de enero, febrero, marzo hasta diciembre. Ocurrencia. La distribución,
efectivamente considera todo aquello gastado en sueldos, porque lo que he gastado complementariamente por aportes patronales, ahí abajito está, ¿no? Correctamente distribuidos de acuerdo a norma. Presentados y revelados adecuadamente en el estado de resultados, en la parte de gastos operativos. Entonces, miren ustedes, estas afirmaciones que hace la gerencia, que son objetivos también, son importantes. Ahora, estas afirmaciones están en las normas internacionales de auditoría y también están en las normas de los Estados Unidos. No están como 5, están como más, ¿no? Están agrupados en 4 partes, algunos tienen 4, algunos 5, etcétera. No quiero complicarles yo, o sea, yo no manejo de decir, manejar igualito que dice la SAS, para que se compliquen estos muchachos, ¿no? Porque las mismas normas dicen, no siempre tienes que manejar agrupadamente, pero ten presente las afirmaciones que están dentro de los estados financieros. Y por ello es que prácticamente yo les digo, ¿no? Por esa situación, es que yo los agrupo como si fuera una sola afirmación, porque el otro es afirmaciones relacionadas con tal, afirmaciones relacionadas con cual, etc. Aquí directamente vamos con afirmaciones respecto a los estados financieros. Y tenemos que ver esa circunstancia, ¿no? Dicho eso, Alejandra Aduana. Aquí presente, licenciado. ¿Cuáles son las afirmaciones que hace la gerencia? ¿Qué? Disculpe. ¿Cuáles son las afirmaciones que hace la gerencia? La integridad, los derechos y obligaciones, la presentación y revelación, la evaluación o distribución y la existencia o ausencia. Ah, muy bien. A ver, vamos a ir a otro. Colque, Rocío. La integridad, derechos y obligaciones, la presentación y revelaciones, evaluación o distribución y existencia u ausencia. Bueno, me han ganado, digamos. Está bien, ¿no? Tienen el texto por ahí también, entonces está bien, no hay ningún problema. Pero si hubiera sido al revés, ya hubieran tenido 10 páginas que hacer ya, ¿no? Para la siguiente clase como práctica. Bueno, como ya tienen 2, posiblemente lleguen a 3-0, entonces mejor lo dejamos aquí, ¿no? Por el momento. Pero ojo, estas preguntas van a ser recurrentes, ¿de acuerdo? Es algo que tienen que tomarlo ustedes necesariamente en cuenta, ¿ya? Respecto a las normas de auditoría, esto sí corresponde, no han leído, no les puedo decir, debían saber desde primero, porque eso no es así. Las normas de auditoría han pasado por la misma historia que han pasado las normas en convergencia, las normas internacionales. Vale decir que desde la gestión 2013 deberían entrar en vigencia las nuevas normas convergentes en función a las normas internacionales. Y han corrido la misma suerte que esas normas. Han quedado en suspenso, ¿ya? Pero nos hemos dado cuenta como auditores, porque son 5 normas las que habían en normas de auditoría, 5 normas, ¿ya? Pero nos hemos dado cuenta más o menos en el 2016 que, no, este gobierno ya también no, igualito que las normas de contabilidad, no, nosotros somos capísimos como auditores, ¿no? La norma de auditoría número 1 está en una disposición legal, se menciona en una disposición legal. Aunque queramos eliminarlo, no podemos, hasta que el gobierno nos dé la autorización, ¿no? O se abrogue esa disposición legal. Entonces, lo que hace el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, ¿no? Es derogar, en este caso abrogar, no derogar, abrogar las normas de auditoría del 2 al 5. Lo borra. Y solo mantiene vigente la norma de auditoría número 1. Y nadie le puede decir, no, los otros tampoco.
no tiene nada que ver el Estado en eso, ¿no? Porque no está así como las normas de contabilidad legalizados. Entonces puede cambiarlo nomás, pero no la norma de auditoría número 1. Entonces, para que no le digan nada, mantiene la norma de auditoría número 1 y asimila en el resto las normas internacionales de auditoría. O sea, para Bolivia está vigente, para hacer auditoría, para hacer lo que nosotros estamos estudiando, está vigente la norma de auditoría número 1, que son las normas básicas de auditoría de los estados financieros, y todas las normas internacionales de auditoría más conocidas como NIA, ¿ya? ISA, que es sus términos en inglés, ¿no? Entonces acá, International Standards Auditing, normas internacionales de auditoría, ¿no? Bueno, mi inglés de mí no es bueno, pero esa es la misma inicial que tiene, ¿no? Y también el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, sus siglas en inglés es IASP, ellos son los que aprueban las normas internacionales. Y esta depende de la Federación Internacional de Contadores, que en inglés es IFAC. Entonces, como ven, las normas de auditoría 1 y las normas internacionales de auditoría están vigentes. Y las normas internacionales de auditoría están agrupados en principios generales y responsabilidades, ¿no? Que van de 200 a 299. La evaluación de riesgos y respuesta a los riesgos evaluados, que es la norma 300, pero también en esto están las consideraciones que hay que hacerlos en la entidad respecto a lo que son la utilización de la organización de servicios, así como la realización de auditorías, que es la norma 400. Luego tenemos la 500 a la 599, que son normas respecto a la evidencia de auditoría. Las 600 a 699, las que utiliza en los trabajos de otros, en este caso puede ser especialistas u otros auditores. Las 700 a 799 refiere a lo que son los informes, las conclusiones e informe de auditoría. De 800 a 899 las áreas especializadas. Ojo que acá no, por ejemplo, no les voy a decir que es 99 normas, no, están solo agrupadas. Como ven, simplemente son 3 normas. Acá, como ven, son 1, 2, 3, 4, 5 normas, no son más, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Por los 700 a 799, uy, tanto, ¿cómo voy a leer tanto, no? No, tampoco es así. Un minutito. Ya, perdón. Entonces les decía, en la parte de lo que son las normas, no es todo corrido, sino las normas que se están anotando. Pero al margen de estas normas, hay otras normas que no están referidas a las normas de auditoría financiera. Son otros encargos, como encargos de una auditoría operacional, especial, forense, lo que fuera, los cuales no vamos a considerarlo en la materia porque no nos compete, pero que a ustedes les interesa, ¿no? Porque no solo están estudiando para ser auditores financieros, sino para ser auditores en cualquier otro sector. Entonces sí, tiene que considerarse ese elemento. Pero la tarea ahora sí es dar lectura a estas normas de auditoría internacionales, ¿no? En todos sus números, incluyendo la norma de auditoría número 1. Solo la norma de auditoría número 1. ¿De acuerdo? Y después todas estas otras normas. Ya tienen los números, simplemente esto ustedes refieran, no es necesario que anoten de la diapositiva. Si ustedes ven el texto, no solo tienen estas normas, sino también tienen las otras normas. Igual, les puedo mentir diciéndoles de que estas normas son poquito. No, o sea, debe ser igualito que el texto, más o menos, y un poco más tal vez, ¿no?
sea, es las normas que debo conocer, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que tal vez trabajen en equipo para recuperarlos, ¿no? Para tener todas las normas, o alguien si tiene lo puede ir facilitando para que todos los compañeros puedan tener estas normas. Nos vamos a dar para la lectura respectiva 3 semanas, o sea, todo el mes de marzo, así para que no nos olvidemos. Todo el mes de marzo. Pero es en serio, no es bromita, ¿no? No es por si acaso, si quieren leer, muchachos. Todo el examen de recuperación va a estar basado en esto. Yo les voy a preguntar específicamente así, dígame los principios. ¿Qué dice este principio? Así igualito, ¿no ven? Ya han visto la metodología de preguntas y respuestas. Igualito para asegurarme que hayan leído o no, ¿no? Y si no han leído hasta esa fecha, cada clase va a ser lo mismo hasta que lean. Entonces, qué mejor esta primera que es, parece mucho tiempito, realmente leerlo norma por norma. Una norma cada día, ya listo, suficiente, y eso, ¿no? Ya dependerá de ustedes cómo se organizan en la lectura de estas normas. ¿Ya? ¿Está claro eso, no ven? ¿Han entendido? No creo que no hayan entendido que hay que leer las normas. ¿Se ha entendido, José Antonio Lupa? José Antonio Lupa. José Antonio Lupa a las 2. José Antonio Lupa a las 3. Borde de la asistencia. Que en la materia, si no deberían saber, significa que tienen que leer ustedes, tienen que conocerlo. La siguiente vez, no es que, bueno, como no tienen que saber para la materia, no les voy a preguntar, eso ya se supone que saben. Lo que sí es tarea de la materia es, nuevamente les digo, normas de auditoría número 1 y las normas internacionales de auditoría que van desde el 200 hasta el 810. ¿Sí? Esa es la tarea, espero que ahora sí se haya comprendido. Aunque si pregunto por ahí, algunos van a estar en otro lado, ¿no? Entonces, pero de todas maneras les acabo de mencionar lo que es la tarea de aquí para el mes de abril. Todo el mes de marzo tienen para leer. ¿Está entendido ahora? Me imagino, espero, además. Bueno, hemos terminado el tiempo, ya nos hemos excedido creo en unos cuantos minutos. Tengan ustedes buen provecho y hasta la siguiente semana. Hasta luego, Lice. Hasta Luego luego. dice.